Este coche no tiene marcha atrás. No es un fallo. No se rompió. Viene así de fábrica. Si te metes en un callejón sin salida, te bajas, agarras un asa que lleva detrás y arrastras el coche a mano hasta darle la vuelta. Y lo compró gente, con su dinero, en un concesionario. Hoy vas a ver 7 coches que se vendieron de verdad. Nada de prototipos. Nada de concept cars de salón. 7 coches que un señor pudo entrar a un concesionario, firmar un papel y llevarse a casa. Y hay uno en esta lista que lo compraron 3 millones de personas, 3 millones, y es con diferencia el peor de los 7. Pero antes de llegar a él, tienes que entender una cosa. Ninguno de estos coches se vendió por lo que era, se vendió por lo que prometía. Y la distancia entre esas dos cosas es de donde sale toda la historia de hoy. Volvamos al coche sin marcha atrás. Se llama Pil P50. Se fabricó en la isla de Man a principios de los 60. Y sigue siendo oficialmente el coche más pequeño jamás puesto a la venta. Mide poco más de 1,5 metros de largo. Pesa unos 60 kilos. Menos que la persona que lo conduce en muchos casos. Tiene 3 ruedas, una puerta, un faro y un asiento, uno. El anuncio original prometía sitio para un adulto y una bolsa de la compra. Y no era marketing, era literalmente la capacidad máxima. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Ese asa de la parte de atrás para arrastrarlo no era un accesorio de emergencia, era parte del diseño previsto. El fabricante daba por hecho que ibas a tener que mover tu propio coche a mano de forma habitual. Se vendieron unas 50 unidades, solo 50 en toda su historia, y aún así no es ni de lejos el más raro de esta lista. Porque el siguiente tiene un problema mucho peor que no poder dar marcha atrás. Alemania, años 50. El país está reconstruyéndose. La gente no tiene dinero para un coche de verdad, pero está harta de ir en moto bajo la lluvia. Y aparece el BMW iZ, un huevo con ruedas, motor de moto, consumo ridículo, precio de moto, comodidad de coche. Y la solución de diseño más loca que se ha vendido nunca en masa. No tiene puertas a los lados. La puerta es el frontal entero. Toda la parte delantera del coche se abre hacia adelante como una nevera. Y como el volante está pegado a esa puerta, el volante se mueve contigo cuando entras y cuando sales. Ahora piénsalo un segundo. ¿Qué pasa si tienes un golpe de frente? Exacto. La única puerta del coche es la parte que se ha quedado aplastada contra el otro vehículo. Por eso muchos Isetta llevaban un techo de lona enrollable. Y no era para tomar el sol, era la salida de emergencia. Si no podías abrir la puerta, salías por arriba. Y aquí viene lo que nadie espera de esta historia. Este coche absurdo, esta cápsula con puerta de nevera salvó a BMW. A mediados de los 50, BMW estaba al borde de la quiebra. Vendió más de 160.000 Isettas. Ese dinero mantuvo la empresa viva. La marca de los coches deportivos alemanes existe hoy gracias a un huevo de 3 ruedas del que salías por el techo. Pero el siguiente coche llevó esta idea todavía más lejos, porque no lo diseñó una marca de coches, lo diseñó un fabricante de aviones de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, a Alemania se le prohibió fabricar aviones. Messerschmitt, uno de los grandes constructores de cazas del mundo, se quedó con fábricas enteras, ingenieros aeronáuticos y cero permiso para hacer aviones. Así que hicieron un coche. Pero lo hicieron como sabían hacer las cosas, como si fuera un avión. El Messerschmitt KR200 no tiene puertas. Tiene una cúpula de plexiglas que se abre hacia un lado, exactamente igual que la cabina de un caza. Los asientos no van uno al lado del otro. Van uno detrás del otro, en tándem. Tú delante, tu acompañante detrás como piloto y copiloto. Y no tiene volante redondo. Tiene una barra en forma de U que se maneja como los mandos de un avión. Pero lo verdaderamente extraño de este coche está en la caja de cambios. El KR200 no tenía marcha atrás mecánica. Lo que tenía era un truco. Podías parar el motor y volver a arrancarlo girando en sentido contrario. ¿Y sabes qué significa eso? Que las 4 marchas hacia adelante funcionaban también hacia atrás. Este coche podía ir marcha atrás a la misma velocidad máxima que hacia adelante. Unos 90 kilómetros por hora. De espaldas. Nadie ha vuelto a vender un coche que haga eso. Por razones evidentes. Y ahora fíjate en el patrón que se está formando, porque es importante para entender el final de este vídeo. Los 3 coches que llevamos son incómodos, pequeños y raros.
Pero los tres son ingeniosos. El siguiente rompe ese patrón, porque no era ingenioso, era sencillamente malo en dos cosas a la vez. Años 60. Alemania otra vez. Y una idea que suena espectacular en una frase. Un coche que también es una lancha. El Amficar 770. Un descapotable normal, con matrícula normal, que puedes meter en el agua y navegar con él. Cuando llegas a la orilla no paras. Sigues. Las ruedas siguen girando, dos hélices bajo el parachoques trasero se ponen en marcha y el coche se convierte en barco. Se vendieron casi 4.000 unidades. Es, de largo, el vehículo anfibio civil más vendido de la historia. Pero aquí está el problema. En carretera era un coche mediocre, lento, pesado, con un motor pequeño arrastrando una carrocería que además tenía que ser estanca. Y en el agua era una lancha mediocre, lenta, incómoda y con un detalle que ponía nervioso a cualquiera. Un coche tiene puertas, y las puertas de un coche no están diseñadas para ser estancas. Los Amficar llevaban gomas de sellado reforzadas y, atención a esto, una bomba de achique de serie, de fábrica. El fabricante daba por hecho que iba a entrar agua dentro. Los dueños tenían un dicho sobre este coche que resume todo. No es un buen coche ni un buen barco, pero es el mejor coche-barco que existe. Y sin embargo tuvo un fan muy concreto y muy poderoso. El presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, tenía uno en su rancho de Texas. Y lo usaba para gastar una broma a las visitas. Bajaba con ellos por una cuesta hacia un lago fingiendo que se le habían quedado sin frenos, gritando que no podía parar, mientras el invitado entraba en pánico, hasta que el coche tocaba el agua. Y flotaba. Ese coche funcionó. Mal, pero funcionó. El siguiente ni siquiera se mantenía de pie. Reino Unido. Y una ley fiscal que creó un coche entero. En Reino Unido, durante décadas, un vehículo de 3 ruedas por debajo de cierto peso no tributaba como coche. Tributaba como moto. Impuestos más baratos. Seguro más barato. Y durante mucho tiempo podías conducirlo con el carné de moto. Así nació el Reliant Robin, carrocería de fibra de vidrio, motor pequeño y una sola rueda delante, en el centro. Y ahí está exactamente el problema. Un coche normal tiene 4 apoyos. Cuando tomas una curva, la fuerza te empuja hacia afuera y las dos ruedas de ese lado aguantan el empuje. El Reliant Robin solo tiene un apoyo delante, en el centro. Cuando tomas una curva con cierta velocidad, no hay nada en el lado exterior delantero que sostenga el coche. Y lo que pasa es lo que ya te imaginas. Se levanta y si insistes, se tumba. Se hizo tan famoso por eso que acabó siendo un chiste nacional británico durante décadas. Pero aquí está la parte que casi nadie sabe. Se vendieron más de 60.000 unidades. Y sus dueños en general no lo odiaban. Lo defendían. Porque para una familia obrera británica de los 70, ese coche significaba una cosa muy concreta. Podías permitirte tener coche. Con un sueldo normal. Con impuestos de moto. La gente no compraba un vehículo estable. Compraba el acceso a tener un vehículo. Y esa diferencia es justo lo que explica el coche que cierra este vídeo. Pero antes queda uno. Y este no era gracioso. Checoslovaquia, años 30. Y un coche que iba adelantado a su época de una forma que todavía sorprende. El Tatra 87. Carrocería aerodinámica en forma de gota cuando el resto de Europa fabricaba cajas con ruedas. Aleta central en la parte trasera. Motor V8 refrigerado por aire colocado detrás, en la cola. Era rápido. Era eficiente. Era el coche más moderno del continente. Y era peligroso de una forma muy específica. Poner un motor pesado en la parte trasera cambia por completo el comportamiento del coche. El peso queda detrás del centro de giro y en una curva rápida el coche tiende a irse de atrás y girar sobre sí mismo. Y hacerlo de golpe, sin avisar. Ahora añade el contexto. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. Checoslovaquia está ocupada. Y los oficiales alemanes descubren estos coches, rápidos y lujosos, y empiezan a usarlos. Oficiales acostumbrados a coches con motor delantero. Conduciendo rápido de noche por carreteras checas, un coche que se comporta al revés de lo que esperan. Empezaron a matarse en accidentes, uno detrás de otro.
El número de oficiales alemanes muertos al volante de este coche fue tan alto que, según se cuenta, el propio mando alemán acabó prohibiendo a sus oficiales conducirlo. Los checos le pusieron un apodo que lo dice todo: el arma secreta checoslovaca, un coche que se vendía en concesionarios y que acabó matando a más ocupantes que muchas armas. Y ahora sí, llegamos al que compraron 3 millones de personas. Alemania del Este, detrás del telón de acero, el Trabant. Empecemos por la carrocería, porque es lo primero que no te crees. No es de acero. Alemania del Este no tenía acero suficiente. Así que fabricaron la carrocería con un material llamado Duroplast, resina fenólica mezclada con desechos de algodón procedentes de la industria textil soviética. Tu coche estaba hecho en parte de restos de algodón prensados con resina. Sigamos. El motor es de 2 tiempos, como el de una moto pequeña. Eso significa que tienes que mezclar el aceite con la gasolina tú mismo, en el depósito, cada vez que repostas. Y no tenía bomba de gasolina. El combustible bajaba al motor por gravedad, porque el depósito estaba colocado arriba, delante del conductor, que es exactamente donde no quieres tener 20 litros de gasolina en un accidente frontal. El coche era ruidoso, lento, contaminante y básico hasta lo absurdo. Y ahora la pregunta: ¿por qué lo compraron 3 millones de personas? Porque no había otra cosa. En Alemania del Este no elegías coche, pedías un coche y esperabas. La lista de espera para recibir un Trabant llegó a superar los 10 años. En algunos periodos, más de 15. Los padres apuntaban a sus hijos a la lista cuando nacían para que tuvieran coche al hacerse adultos. Y aquí está el dato que lo resume todo, y que es la respuesta al bucle que abría al principio. Un Trabant usado, de segunda mano, viejo, podía costar más caro que uno nuevo, porque el nuevo tenía 10 años de espera y el usado te lo llevabas hoy. Eso convierte al Trabant en algo único en la historia del automóvil. El peor coche jamás vendido en masa, comprado por millones de personas, que además se revalorizaba al usarlo. Y cuando cayó el muro de Berlín en 1989, pasó lo contrario. Miles de familias del Este cruzaron a Occidente en Trabant. Vieron lo que había al otro lado, y muchos simplemente abandonaron el coche allí mismo, aparcado en una calle, y no volvieron a por él. El coche que costaba 15 años conseguir dejó de valer nada en cuestión de semanas. Y esto es lo que conecta a los 7. Ninguno de estos coches se vendió porque fuera bueno. El Pil se vendió porque cabía donde nada cabía. El Isetta, porque era lo único que una familia arruinada podía pagar. El Reliant, porque pagaba impuestos de moto. El Trabant, porque era eso o ir andando. La gente no compra el mejor coche disponible. Compra el mejor coche disponible para ella en su momento, con su dinero y sus leyes. Y por eso el coche más absurdo de la historia no lo compraron 4 excéntricos. Lo compraron 3 millones de personas normales que hicieron cola durante una década. Ahora piensa en el otro extremo. Todos estos coches se diseñaron para ser lo más pequeños posible, para caber, para pesar poco, para costar poco. Pero existe una máquina que va exactamente en la dirección contraria. Un vehículo que llegó a medir más de 7 kilómetros de largo. Un solo convoy. Tan largo que necesitaba varias locomotoras repartidas por el medio, porque si tiraba solo desde delante, el propio tren se partía en 2. ¿Cómo se conduce algo así? ¿Y por qué casi nadie ha vuelto a intentarlo? Lo tienes en el siguiente vídeo.